Buenas noches, queridos amigos de Convergente TV Televisión Global. Los procesos electorales y sus discursos siempre están cargados de que el pueblo quiere escuchar, más de lo que el pueblo en realidad necesita para progresar. Osvaldo Hurtado, en su libro Las costumbres de los ecuatorianos, manifestaba que el ecuatoriano era ocioso, irrespetuoso de las leyes, tramposo, etc. Rodrigo Borja, al ser entrevistado en un programa de los 25 años de democracia, manifestaba que entre los 7 pecados capitales de la clase política estaban la corrupción, los odios, los intereses particulares. Por su parte, León Febres Cordero también manifestaba de que no hay lógica en el Ecuador y por lo tanto el pueblo escoge como escoge. Para analizar este comportamiento electoral en la población, hemos invitado a Osvaldo Moreno, politólogo, hombre que no necesita presentación, pues le antecede su prestigio y su presencia. Osvaldo, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Un gran saludo a la distancia a todas las personas que escuchan este medio de comunicación y a usted encantado de estar aquí, a la orden. Gracias, Osvaldo. A ver, el voto sigue siendo emocional y reactivo. ¿Y cómo podríamos lograr que cambie este switch para que pase a ser reflexivo? Eh, bueno, yo creo que el voto siempre es reflexivo, porque finalmente los ciudadanos, los electores, terminan sintonizándose o avalando la propuesta que les genera mayores certezas, la que les genera mayor, o la que ellos creen que tiene mayor contundencia. O sea, yo siempre he considerado que no se puede determinar la madurez de un pueblo en función de si vota por quien me gusta o me disgusta, sino en función de resultados. Los procesos electorales como tal hacen que la gente en un determinado momento, en una elección, voten o sigan por una determinada alternativa. Por eso es un ejercicio con varias opciones, ¿no? A veces nosotros desde la esfera de la opinión o de la comunicación o la misma academia pretendemos ver esto como la elección de un decanato de economía o como que se está eligiendo el decano de ciencias sociales o un pontífice y para bien o para mal no funciona así la democracia, ni los griegos lograron hacer eso. Entonces, es un ejercicio donde yo creo que el pueblo sabiamente toma una decisión y finalmente cuando no cumplen con lo ofrecido, en este caso los mandatarios, suele premiarlo o castigarlo. Por eso existe la tan satanizada figura de la reelección, que para mí es muy importante porque la reelección es una forma de poder, digamos, ratificar o no el ejercicio de un funcionario. Y hay un dato no menor. En Ecuador, por ejemplo, en el ámbito seccional, es uno de los países con la tasa más baja de reelección exitosa. En el proceso del 17 solo se religió el 5% de los alcaldes que intentaron reelegirse. En el último proceso, esa cifra se elevó casi al 7%. Entonces, no es tan simple, digamos, un proceso electoral porque hay infinidad de factores, pero en todo caso siempre creo que los ciudadanos y los electores son los quienes toman la decisión y su decisión debe ser sagrada en todo sentido. Osvaldo, bajo esa misma línea de pensamiento, recordemos que antes de la muerte cruzada, la Asamblea tenía un 2% de aceptación y credibilidad. Resulta que se lanzan a la reelección la mayor parte de aquellos que eran los rostros evidentes del boicot y de esta desazón para con el gobierno de Lazo, y sin embargo fueron reelectos. ¿A qué responde aquello? Pareciera no ser lógico, sin embargo, se dio. Bueno, eso, por ejemplo, es darse con la realidad. Por ejemplo, cuando a mí me dicen diferentes especialistas encuestas de 2 3% que son generalmente las que llegan a su WhatsApp, hay que tener en cuenta qué encuestas son. Yo no tengo nada, por ejemplo, contra Cedatos. Por ejemplo, Extraordinaria firma todos los datos de Latino Barómetro, Naciones Unidas, han acudido. Pero en este ejercicio profesional, obviamente, uno tiene visión un poco de diferenciar lo que es un estudio de opinión y un sondeo de opinión o una investigación. Hay ciertos, no, agenda no es la palabra.
información que recibíamos o que se intentó posicionar de que todo el mundo odiaba a la Asamblea y que era la causante de la tragedia nacional. Entonces había dos factores ahí, uno jurídico y uno electoral. Uno jurídico en el cual el marco normativo creo que es claro, yo no soy abogado, no tengo esa experiencia como usted, de poder entender no solo desde la política, sino desde el marco normativo, pero está claro, salvo que haya algún tema que yo interpreto mal, que quien tiene la potestad absoluta de delinear la política de seguridad es el poder central. Digamos, los municipios lo que pueden hacer es dar el agua, hacer barra, llantas, los almuerzos, los juguetes, los niños, los policías, pero no delinean la política pública de seguridad. Igual que el poder legislativo. Me parece que fue parte, digamos, del la agenda que tuvo Lazo como para justificar su fracaso, y hay un hecho ya electoral, que ya no es juicio de valor, opinión, que fue la consulta del propio presidente Lazo, porque cuando se sometió al escrutinio ciudadano a la Asamblea, básicamente en la pregunta de reducirlo, el pueblo fue muy contundente, hay unas preguntas con mayor diferencia. Entonces, yo siempre tengo esta frase de prefiero ser ganador de elecciones que ganador de encuestas, o hay una frase que nosotros hemos implementado que es ganador de encuestas pero de elecciones. Yo creo que hubo mitos que se desmontan, es como el famoso Consejo de Participación Ciudadana. Si su funcionalidad tiene sentido, no es un debate, pero ya se le ha preguntado al pueblo hasta el cansancio para ver la forma de minarlo, de terminarlo, y la respuesta sigue siendo contundente, sigue siendo no. Entonces, en ese escenario, a mí me parece que lo de Lazo, y le voy a poner un ejemplo. Lazo recibe, y a mí esto vea, a mí esto no me hace gracia comentarlo ni hablarlo, al contrario, me genera, mire, cuando Lazo llega al poder, al margen de lo ideológico, a mí me dio un gran gusto, básicamente porque se rodeó de gente joven. Lazo es un tipo, vamos a ver sus virtudes, pues no, que cree en la gente joven porque lo demostró rodeándose de gente joven. El problema, y gente joven que uno decía, bueno, podremos estar en la antípoda o en el otro extremo ideológico, pero son gente que se ha preparado en Estados Unidos, en América Latina, en España, en Guatemala, son gente estudiada, preparada. Entonces eso nos dio gusto, al menos a mí. Y hubo un primer síntoma extraordinario, que yo dije, qué bien, con la vacunación, donde Lazo creyó en lo público, apostó a lo público y tuvo éxito en una política pública que era... De ahí no sé qué pasó, bueno, tengo mi opinión de lo que sucedió, pero al margen de eso, vino una debacle absoluto del gobierno en la ejecución presupuestaria. Mire el caso de Guayaquil, por ejemplo. No puede ser, y esto es estadística, estos son datos duros, esto no es opinión, no es trolls, influencers. Fíjense usted, cuando llega al poder el presidente Lazo en el 21, Guayaquil no estaba ni entre las 500 ciudades más peligrosas del planeta. Concluye su mandato y le entrega octava. Entonces yo me siento idiota, se lo digo con respeto, o que me quieren tomar el pelo cuando alguien me quiere explicar que la culpa es de un tipo que está en un ático encerrado, acorralado, con 200 sentencias por todos lados para que no vuelva y no les gane las elecciones, que dejó el poder hace 8 años. O sea, el correísmo tiene una gran responsabilidad, para mí por supuesto que sí, que fue, para mí lo medular es no haber prolongado su proyecto político en función del desarrollo de nuevos cuadros, que es muy del populismo, no se centran, y para mí el correísmo de hoy es distinto al correísmo anterior. El correísmo anterior tenía una política de Estado, un plan de gobierno, errores, aciertos. El de hoy es un rolosismo 2.0. Su única agenda es que vuelva a cualquier precio su líder, que salga a cualquier precio el caso de Glass, por ejemplo. Yo no puedo negar que hay una connotación política, pero a mí sí me parece muy cuestionable que la liberación de Glass haya estado en el mismo combo del pacto de un abogado corrupto con un juez corrupto para liberar a un narcotraficante. O sea, aquí tenemos que decir las cosas tal como son de todos los lados, en ese caso, ¿no? Entonces, en el caso puntual de Lazo, me parece que hubo un colapso del Estado y una responsabilidad absoluta en la ausencia de gestión. Y mire el caso de la seguridad en el Ecuador. Y en eso hay que ser honestos intelectualmente. El presidente Noboa, yo no creo que tiene responsabilidad. Él asumió esta tragedia. Donde sí está su responsabilidad es que creo que no está rodeado de la gente más óptima y preparada para hacer frente a esta situación espantosa que estamos viviendo. Osvaldo, has mencionado varias cosas de las cuales podríamos tener como antecedente. Primero, que nada se da por generación espontánea, todo responde a procesos. Y en segundo lugar, Pancho Huerta, que Dios goce, un hombre de reconocida trayectoria política, que en su debido momento, cuando formó parte de la Comisión de la Verdad, luego de los hechos de Angostura, dijo que el Ecuador estaba en vías de ser un narcoestado y antes de fallecer dijo que ya éramos un narcoestado. ¿Estaba equivocado Pancho Huerta o no? Yo sentí una gran admiración por Pancho Huerta,
que en paz descanse, más que algo, pero que decía por su vida. Eh, Pancho Huerta es como esas incógnitas de la historia, ¿no? Siempre nos preguntaremos qué hubiera pasado, sí, qué hubiera pasado si hubiera podido ejercer la alcaldía de Guayaquil, que era un proceso, o sea, Pancho Huerta no fue, con todo respeto a Aquiles Álvarez, un Aquiles Álvarez, con todo respeto a Aquiles Álvarez. Pancho Huerta tuvo un proceso de construcción política. Pancho Huerta tenía un proceso de construcción de un proyecto político local y que se lo a lo nacional. Lamentablemente la dictadura, la historia y tantos factores. Yo tuve un gran aprecio al doctor Huerta. Teníamos obviamente nuestras discrepancias, ni siquiera ideológicas, ¿no? De conceptos. Y qué pena cuánto perdió la patria con su fallecimiento y cuánto perdió por tal vez en ese siglo no haber entendido lo que significaba un liderazgo de ese tipo. Ahora, eh, hay algo que es importante aquí y creo que es fundamental, que es el entender la situación que el Ecuador vive actualmente. Yo creo que el exceso de diagnósticos, porque claro, yo recuerdo que el gobierno de Correa lo designa Pancho Huerta en la famosa comisión, y es muy de los gobiernos en general, o sea, las comisiones te sirven hasta que te cuestionan. Recordemos a Ramiro Larrea cuando cuestionaba a Fabián Alarcón, no sé si usted recuerda, que Por Fabián Alarcón lo supuesto. nombra presidente de la Comisión Anticorrupción y Ramiro Larrea, el maestro, le dice en su cara, usted es un corrupto, señor. Entonces, aquí tenemos que institucionalizar las cosas y respetar. Yo creo que el país como tal, el Ecuador, tiene el gran problema de no prolongar políticas de Estados que funcionan y de querer reinventar el agua tibia, refundar y refundir el país cada 5 minutos con una nueva constituyente hoy, pasado y mañana. ¿Por qué le digo esto? Porque este tema de seguridad a mí me angustia. Mire, yo le voy a decir algo, estimado, que es terrible y que yo a veces digo, termino las entrevistas y me digo a mí mismo, no es que le escribo a usted, edita tal cosa, no, sino digo, hubiera querido nunca tener que dar este tipo de entrevistas. Y sabe una cosa, cuando un hombre se da cuenta que no está en capacidad de garantizar la seguridad de su familia, es para mí uno de los momentos más espantosos que uno puede vivir. ¿No? Cuando mira, nosotros las pobres clases medias, las más golpeadas del mundo, creo yo, no pagamos impuesto a la renta, pagamos IES, pagamos seguridad privada, pagamos seguridad médica prepagada, pagamos la tasa más alta del mundo dolarizado hipotecario. O sea, la clase media ecuatoriana es una de las más destruidas, las más afectadas del país. Entonces, cuando uno analiza esto, trata de investigar las causas, los orígenes, no solo los efectos. Y hay algo que creo que hemos fallado, es en la depuración de nuestra fuerza pública. Por ahí, y mire, le voy a dar un dato no menor, porque trato de investigar estos temas. En la fuerza pública existía lo que se llama la prueba de confianza. Es decir, usted para ingresar, ascender y mantenerse en la fuerza pública tenía que cada determinado tiempo rendir una prueba de confianza, que básicamente para nuestra audiencia es un polígrafo, un detector de mentiras. Eso se implementó en el gobierno del presidente Correa. Tengo que decirlo porque es la verdad. A partir del año 2010. En junio del 2017 se tira abajo esa disposición. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la seguridad es un factor de muchos actores que cometieron errores y aciertos. Pero el presente, que es lo espantoso. Porque mire, hay una etapa del 2016, porque ahora mire, si el gran problema de América Latina era la inflación de un dígito en los 80 y 90, recuérdelo usted, hoy el gran problema es que los niveles de violencia sean de un dígito también. Entonces, hay un parámetro de 5 muertes violentas, máximo 8, que se sostiene desde el 16 casi hasta el 20. No, perdón, estoy hablando tonterías. Se mantiene desde el 15 casi hasta el 21. Hay casi 7 años con Correa y sin Correa. Entonces, la pregunta, no es que le voy a echar toda la culpa a Lazo, la pregunta que hay que hacer es, ¿qué pasó? Mi respuesta es simple: ausencia de Estado, desmantelamiento del Estado. ¿Ya? El Estado tiene que ser invencible y poderoso, no obeso. ¿Dónde? Seguridad, justicia, educación y salud. Pare de contar. Yo no creo ni en el Estado empresario, ni creo en el empresario que se mete en cosas que no son el lucro. Porque lamentablemente confundimos, mi querido doctor, la diferencia entre rentable y sustentable. ¿Ya? Rentable, ¿qué significa? Que da utilidad, para eso de que sea el mundo privado, porque esto de que los ricos no roban es falso. Roban, pero roban como ricos. No todos, obviamente, digo, algunos de estos públicos. Pero entonces, lo rentable es para el mundo privado y para eso tenemos empresarios extraordinarios para los cuales hemos trabajado, somos amigos, etcétera. Y lo sustentable, ¿qué significa sustentable? Que hay que sostenerlo en el tiempo. Y uno de esos son las inversiones con regresión a largo plazo, ergo la educación pública. Oiga,
tenemos la tasa más alta del mundo de deserción escolar. Eso es una cifra espantosa. 70.000 niños dejaron el sistema educativo. Eso es una barbaridad, eso acaba de pasar. Tenemos la tasa más alta de niños asesinados, porque miren, en este país la salud mental solo son las adicciones. No, señor, la cantidad de niños que han matado a sus padres, a sus vecinos. Nosotros tenemos más niños asesinados en un país que no está en guerra, el país donde más niños mueren ahorita en el conflicto lamentable entre Israel y Palestina. A mí me duele en el alma que una nación tan milenaria como el pueblo persa, que es un hombre que lee la historia universal, Irán e Israel, un pueblo milenario, no puedan sentarse y llegar a Yo soy total, y lo digo abiertamente, por la causa palestina la ha respaldado, pero yo creo en la paz mundial. Entonces no puede ser que dos pueblos milenarios, sabios, como el persa y el israelita, no puedan tener un interlocutor que no sean los rusos, los griegos, que lo sienten en una mesa. Algo están tratando de hacer los jordanos, algo los egipcios, pero eso es impensable. Entonces, le pongo este ejemplo porque Ecuador compite en esos parámetros. Aquí matamos más niños, los niños mueren en muertes violentas. Y una serie de ítems, doctor, que nos podrían llevar a un tercer proceso de desintegración, en los cuales el Ecuador ya vivió. Yo no creo que esto es un tema de que lo que creo que el anticorreísmo radical ha hecho, llevarse al Ecuador por encima con tal de que no regrese el cuco. Y por otro lado, el otro extremo, hacer lo que sea porque regrese el cuco. Y ahí entra la respuesta a su pregunta. Necesitamos una, más que tercera posición, una alternativa. Fuera del conflicto, ver esto como pasado, sepultemos al correísmo, al anticorreísmo y veamos que eso debió ser Noboa, pero lamentablemente yo siento que un día amaneció y decidió ser más anticorreísta que la señora Romo. Y lamentablemente así no funciona. Un país no se puede manejar en función del odio extremo o del amor extremo, sino de resolver los grandes problemas. Y ahí necesitamos una tercera posición. Lamentablemente, no sé, dígame usted, doctor, yo no la veo por ahora. Osvaldo, ha hecho una comparación tremendamente válida sobre el tema del correísmo con lo que en su debido momento fue el roldocismo, hablando del roldocismo de Abdalá Bucaram. Correa fue el mejor alumno, digamos que lo superó al maestro, tanto en el discurso, en el obrar, y también en ciertas cosas en el gobierno de él se dieron muy parecidas y sobrellevadas en el tema de actos de corrupción y tal. Pero ahora el roldocismo, digamos que es un muerto insepulto. ¿Ese será el destino también del correísmo o no? Siguiendo esa línea de el alumno superando al maestro. Mire, hay dos cosas que tiene garantizado en la vida un político. ¿Ya? La primera, que va a morir, como usted y como yo. Y la segunda, que tu opositor tarde o temprano va a gobernar. ¿Ya? Al final, yo creo que el correísmo cosecha mucha de la persecución que hizo. Acordémonos de Villavicencio, de... Guadalupe Llori. Yo me olvido de mis amigos de Jiménez. ¿Cómo se llama mi amigo de la Amazonía? Por Dios, Froilán Jiménez. Sí. Ellos, por supuesto... Guadalupe Llori también de la Amazonía. Guadalupe Llori, o sea, ellos cometieron excesos, ¿ya? Y no nos olvidemos de los hermanos de Luluncoto, cuando les quitaron su sede a nuestros hermanos indígenas, o sea, también tuvieron acierto, o sea, no se puede, o sea, blanco, negro Claro. y grises, ¿no es cierto? Mire el caso, otro gran problema del país, la institucionalidad, doctor, ¿ya? A mí, por ejemplo, usted sabe, del 100% de los sicariatos solo se ha resuelto el 3%, pero resuelto, condenados los gatilleros, digamos, como dicen en el mundo del AMPA, los gatitos. Ecuador tiene una efectividad de casi el 100% de impunidad. O sea, usted tiene garantizado como autor intelectual que no. Mire, el mismo caso de Villavicencio. Hasta ahora, cada semana sale y un nuevo acusado. O sea, cada semana, perdón, no me estoy riendo, pero es terrible. El caso de Fernando Villavicencio, que el país necesita la verdad y justicia. Yo entiendo el dolor de la familia, los amigos, pero cada semana es un nuevo caso, así todos con el correísmo incluido. Bueno, entonces, no se puede llevar así un país. Entonces, en un país donde hay tanta impunidad, las instituciones están fallando, empezando por la fiscalía, que se la ha santificado un poco, básicamente por no dejar de ser candidato al correísmo y casi yo creería que hay que incluir en el Código Penal ya un artículo, un adendo, un alcance en el cual establezca que en cualquier caso que usted increpe, incrimine o involucre el correísmo, le bajamos la pena. O sea, no puede un país manejarse así. Yo no hablo de inocencia o culpabilidad, doctor, hablo de debido proceso, ¿sí? Si Correa es culpable o inocente, no lo tengo claro, pero sí me queda claro que por el apuro que no sea candidato, lo sentenciaron. Entonces una institución no puede funcionar en función de que no venga una fuerza. Y es un ejemplo, la fiscalía, la policía, las instituciones, los organismos de control. Usted no sé si recuerda, doctor, hace poco leía a un curita que decía que
el superior le pedía dinero para darle una plaza. Ayer Sí. escuchaba que en Galápagos piden dinero por llevarse los animalitos. Dígame qué no está podrido. Entonces, en ese tipo de circunstancias, los grandes líderes no se retiran, hay que retirarlos. Entonces, del correísmo, bueno, veamos qué se hizo bien. Creo que incluso hasta Moreno sostuvo ciertas políticas de Estado en su momento. De Lazo trato de pensar en la vacunación para que no me digan que tengo algo contra el señor Lazo. Y de este joven que no nos engañemos, se encontró la presidencia de la República, Sí. no creo que le heredó porque sí tenía un proceso de construcción, su padre 40 años candidato, él asambleísta, su abuelo, un hombre, un prohombre, don Luis Novo Naranjo, un hombre de todos los tiempos, que hizo construcción de poder empresarial legítima, honesta, pero por Dios, en el país que estamos viviendo, no sé usted, doctor, yo no veo ninguna fuerza que nos plantee un proyecto nacional. Alguien que nos diga, hay hombres inteligentes. Mire, hoy decía en un medio de comunicación, quisiera ver debatir a Pedrito Granja y a Henry Bucaló. Lamentablemente no es una elección de decano de economía o de ciencias sociales, pero sería un ejercicio interesante, ¿no? Veo buenos cuadros, gente inteligente, pero le soy honesto, querido doctor, y en este espacio le sugiero, con respeto, obviamente, preguntémosle a los candidatos, bueno, ¿de quién se va a rodear? La típica, no, de los mejores hombres, bueno, no, ¿quién va a ser su ministro de Economía? Para que usted de entrada lo googlee a ver si tiene paraísos Claro. fiscales, si tiene intereses con el tenedor de bonos. ¿Quién va a ser su persona que lleva la seguridad? Oiga, un país no se puede dirigir por el ego, por el currículum, por el de querer un hombre para siempre en el poder o para que no regrese nunca. La izquierda del Ecuador tiene una herencia noble. Doña Mama Tránsito, acuérdese de Pedro Sar y tantos cuadros que la izquierda nacional nos dio. La derecha tuvo hombres que la gente no sabe. Yo le digo a la derecha nacional, refléjense, Flores Cordero, él creía en el Estado. El país estaba infestado de otra león, a pesar de que estaba rodeado de gente como Alberto Dají, que es un talibán. Imagínate a Alberto a los 30 años, ¿no? Flores Cordero creía en el rol del Estado. Y hacia allá creo que tiene que haber un consenso de izquierda y derecha. Tenemos que devolverle al Estado su potencia, su fuerza y su rol. Y hasta ahora, mi querido doctor, yo no siento de ninguna de las fuerzas, correísmo, anticorreísmo, los nuevos, los viejos, los indios, los blancos, ninguna que nos plantee un proyecto nacional en esta situación tan emergente y terrible para la nación. Osvaldo, ¿no será que hasta el día de hoy hemos venido eligiendo a tarimeros populistas, elegir y cómo identificar por sobre todas las cosas a un estadista? Porque el estadista está pensando en las futuras generaciones, ¿dónde quiero llevar el país de aquí a 50 años? Lanza el proyecto, no importa que venga a la izquierda o a la derecha, con tal de que se mantenga y vamos para adelante. Ejemplo, en un momento determinado fue Chile, de aquello. Pero ¿no será que nos equivocamos los electores? Porque somos muy dados los ecuatorianos a lanzar la pelota a un tercero, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros con el voto somos los responsables de los gobernantes que tenemos. ¿Cómo poder identificar a un populista eh, por sobre el tarimero, perdón, cómo identificar al tarimero que hemos tenido hasta ahora, ¿no verdad? Y poder identificar al hombre que en verdad está pensando en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Esto es elegir un estadista. Por ejemplo, a mí me hablan a veces de Velasco Ibarra, ¿sí? Velasco Ibarra no tenía un proyecto nacional. ¿No? Velasco Ibarra tenía un proyecto personal. Pero Velasco Ibarra para mí comete un error que es el de fondo, el medular, el que lamentablemente, bueno, claro, o sea, nosotros estamos, supongo, igual que ustedes, vinculados a la academia como un apostolado, como una parte, no accesoria, sino como una causa. Pero usted yo creo que vivimos en nuestra profesión al final, ¿no? Sí. Entonces son los académicos a tiempo completo los que marcan tarjetas, tienen que presentar papers, publicaciones, los que tienen que explicarnos. Para mí, el velasquismo no fue un proyecto nacional porque no se sintoniza con su siglo, que era un siglo industrializador. Velasco nunca se sintoniza con su siglo. Era extraordinario, era un poeta, era lírico, era todo lo que tú quieras, un prohombre probablemente, pero nunca planteó un proyecto nacional a tal punto que el velasquismo murió con él. Y en eso creo que se parece al correísmo o a Correa. Es un poco un velasquismo 2.0 con diferentes actores. Ahora ya no se van a Buenos Aires, sino o a Panamá, se van a Bélgica. O el cefepismo también, que muere con Bucarán el Malín. Solo que a Don Bucan no le dejaron poner la banda. Pero Claro. en todo caso,
Yo sí en eso, sabe que mucho colega, mucho respetuoso analista, expertos me hacen este comentario que usted hace. Yo ahí un poco me resisto. Hay una obra que hay que leer, creo yo, que es La razón populista de Ernesto Laclau, un argentino extraordinario. Dicen que es el más leído en las ciencias sociales anglosajonas del mundo hispano. Él habla un poco de que él reivindica un poco este ejercicio de los líderes mesiánicos, porque básicamente los pueblos necesitan ser reivindicados y liderados por alguien. Y pone el ejemplo de las monarquías. Por ejemplo, usted va a Estados Unidos y cada dos casas hay una bandera de Estados Unidos. Usted va a Inglaterra y cada dos casas hay una foto de la reina. Ese es un nacionalismo que aquí no aplicamos. O sea, nos venden la historia que el nacionalismo es malo. Entonces yo creo que es momento, insisto, que las fuerzas políticas se autodepuren, ¿sí? Hay que alejarnos digamos, de estos temas y acercarnos, y aquí juega la opinión pública, es que también hay una responsabilidad del famoso cuarto poder, y yo no le voy a dar con un tubo a la prensa a la que creo que le debo mucho, pero también hay que entender, no podemos hacer el rol de publireportajes o de cosas así por el estilo, sino elevar el nivel del debate. Hay que exigirle a todos los candidatos. Y creo que, insisto, hablo de Pedro Granja, de Cucalón, Andrea González, creo que hay buenos candidatos hasta el momento. Este joven Verduga o del correísmo, Yal, creo que son gente que, más Verduga, gente joven, la renovación de las ideas, para que nos planteen y nos garanticen de que pase lo que pase, dejemos a un lado la persecución, ya, obviamente hay que hacer justicia, indudablemente, no buscar impunidad, pero sí es necesario hacerle frente a este gran problema que tiene la nación. Incluso yo a veces a muchos amigos que me hablan, estamos un país autonómico, la autonomía, la federación, digo, está bien, entonces nos vamos a vivir a los Emiratos Árabes Unidos, pues si aplicamos federalismo real, entonces que, lo, que, lo, que los amazónicos se queden con el petróleo. No, ahí no, pero sin eso. Ah, ya, entonces también que el puerto de Guayaquil no se lo... No, tampoco. Yo creo que si hablamos de federación, hablemos de algo serio, de algo, se me ocurre una con Colombia. Mire, cuando a Colombia se le va a Panamá, los colombianos se vuelven locos. Le ofrecen ser la capital a Panamá, cambiar el nombre del país, todo. Y los panameños dicen que no. Claro, obviamente avalados por los gringos, por el famoso Claro. canal. Bueno, pues si por Panamá hacían todo eso, ¿qué tal si Quito es la capital? Hacemos una federación, pongámosle Colombo Ecuatoriana, que se queden con el nombre ya. Que Quito es la capital, nos quedamos con el dólar y que se haga una carretera de 6 carriles o un tren bala de Quito a Bogotá, se me ocurre. O de 6 carriles porque es impresionante. Usted entra a Colombia hasta Pasto y de Pasto a Cali es una locura que no tengan una trocha. Por eso es que ese país está desunido. Entonces, le digo así, en serio, yo creo que si el Ecuador no tiene esa solución, creo que vamos camino a la desintegración. Ya, si el Ecuador no tiene un liderazgo, olvídese del nombre y apellido, sino de las ideas, que nos plantee un proyecto nacional, formal, con nombres y apellidos, con personas, con objetivos. Querido amigo, ojalá me equivoque, no sea apocalíptico ni catastrófico. Yo veo esto como la crisis de 1829, Guayaquil ocupada, de 1859, Guayaquil otra vez ocupada por Castilla, que fue más inteligente que Guise. Yo creo que podríamos entrar al borde de la desintegración. Así de grave está la situación del Ecuador si no tenemos una respuesta inmediata de parte de su clase política. Osvaldo, una de las cosas que en alguna entrevista tú manifestabas que una de las grandes fallas del país es justamente el tema educativo. Y si también analizamos en un momento determinado de manera separada, no confundiéndolas, sino más vale observándolas desde sus distintos ángulos, la CONAIE tiene la fuerza que tiene, no obstante el número que tiene de sus integrantes, porque tienen un sentido de comunidad. Estas organizaciones denominadas grupos de delincuencia organizada, de una manera u otra, han logrado tener esa fuerza, cohesionarse justamente por el sentido de unidad. En Japón, hace poco tuve la oportunidad de estar en Japón más o menos un mes. Me entrevisté con personas ligadas al tema educativo, porque es una de mis obsesiones también. Y ellos me decían, los primeros 4 años en Japón, nosotros les dedicamos a los niños, les enseñamos a vivir en comunidad. Ya después les enseñamos matemáticas, idiomas, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es vivir en comunidad, porque si mi comunidad está bien, yo estoy bien. Si las comunidades están bien, el país está bien. ¿Acaso no está faltando eso en el Ecuador y seguimos hablando, sí, la enseñanza ética, que evidentemente es importante, pero lo fundamental es el respeto a la autoridad, el respeto a las leyes, el orden, la disciplina, ¿no verdad? Y el bienestar comunitario es lo que está faltando. ¿Tú no crees que
por ahí deberíamos de empezar o deberían de empezar nuestros supuestos padres de la patria. Mire, querido doctor, hay un debate que es interesante y necesario, este tema de la educación. Pero yo antes de los contenidos, porque duran lo que un gobierno, esa es la tragedia nuestra, empecemos por la infraestructura, ¿ya? Empecemos por, y en eso Lazo hizo una inversión como de 800 millones, no la publicitó bien, no se hizo bien, o sea, que quedó, porque hubo que reconstruir la red educativa post pandemia. Y creo que el primer paso es la infraestructura. ¿Ya? No podemos volver a la vaca entre los padres de familia para que pinten. Por supuesto que tiene que haber esto que los serranos nos enseñan a nosotros en la costa, la visión comunitaria de la vida, la minga, me parece extraordinario. Aquí nosotros nos hemos autosecuestrado en guetos, en ciudadelas privadas. Mira el caso de Guayaquil. Lo de Guayaquil es gravísimo. Es una ciudad que dejó de ser delineada y es delineada desde otra ciudad, que es San Borondón, amada San Borondón, donde yo vivo casualmente. Una Miami linda, genérica, parecida, pero Guayaquil no es delineada desde Guayaquil, hace tiempo, ¿no? Entonces, es necesario, ¿ya? En este caso, primero pensar en la infraestructura de las escuelas, que los niños accedan a sus escuelas, ¿no? La tecnología. Yo, por ejemplo, escuchaba ayer la renegociación, se viene la renegociación de frecuencias, de radiofrecuencias, y el Internet es una de esas. Imagínese usted, yo estoy seguro, doctor, que si usted le pide el compromiso patriótico de darle clases de cívica a niños de la comunidad Shuar que están conectados con una extraordinaria conexión de Internet, usted lo hace, de mil amores lo hace. Entonces, no usamos la tecnología. Escuelas del Milenio me pareció el concepto extraordinario, pero creo que no se institucionalizó, hay que trabajar en eso. O sea, a ver, vamos viéndole la forma, ¿no? Entonces, con la tecnología, ¿qué aprendimos en la pandemia? Que puedes tener a los mejores profesores del mundo. Entonces, podemos renegociar. En esta, a ver, tú quieres la carne, tú quieres la carne, ¿no? Quieres cumbayá, perfecto, pero tienes que coger el hueso. Quiero que me pongas internet de la NASA en Sarayaco y me le pones una sala virtual. Y esos niños, sin salir de la selva, tienen de profesor a usted, podría yo colaborar, pues hay mucha gente que va a querer hacerse ese compromiso de patria y que esos niños que están en la selva amazónica nos puedan enseñar. Usted los ve comiendo en la lonchera un conchontacuro y esos niños empiezan a tener ese sentimiento de nación. O sea, no estamos usando la tecnología a nuestro favor. Entonces hay que, en el tema educativo, claro que tenemos que dar otra vez cívica, tenemos que aprender Carreño, que nos ponían nuestros padres de un manazo en la mesa, leer, no podías comer, era la Biblia y Carreño, ¿ya? Y hasta ahora yo trato de mantener esas costumbres, porque nosotros creo que en Guayaquil somos muy conservadores, respetuosos del pensamiento ajeno, pero esa reforma educativa tiene que ir de la mano con la infraestructura y el uso de la tecnología. Yo creo que hay que hacer enormes salas virtuales, sobre todo en los rincones, porque el amazónico, cuidado por lo que voy a decir, es preferible que Sarayaco, pongo de ejemplo Sarayaco, un saludo a mis hermanos que me han tratado también por allá. Sarayaco puede ser un potencial, como es en la Amazonía peruana, Iquitos, Chachamoya, que se eduquen desde allá con profesores de su calidad o de su solvencia. Eso nos permite la tecnología. ¿Y el Estado cuánto se ahorra? Se ahorra de contaminar, se ahorra de hacer un mega edificio. ¿Y quién pagó los equipos, la infraestructura y la conexión? La proveedora, de este caso, la empresa que le dimos la frecuencia, pero claro, vas a vender en Cumbayá, en San Borondón, a los pelucones, a los blancos, a los lindos, pero también me pones como tu contribución a esa frecuencia, me pones internet de alta calidad de velocidad allá en ese satelital, en ese rincón olvidado de la patria. Porque, mi querido amigo, la educación libera. Oiga, a mí me dan ganas de llorar cuando veo la deserción escolar que estamos viviendo. ¿Qué van a hacer esos niños? ¿Qué van a hacer? Ayer veía, y esto es otro debate, no voy a hablar yo de la imputabilidad, eso ya es un debate entre penalistas, pero me daba dolor ver niños de 14, 15, 16 años detenidos, linchados. ¿Por qué no están en la escuela? Porque su escuela se cayó a pedazos, porque su escuela fue tomada por el AMPA, porque están siendo reclutados por las fuerzas digamos, del mal, y porque no depuramos nuestra fuerza pública. No puede ser posible que la justicia y la policía sean percibidas como una banda más en la gente. Entonces, creo que hay que hacer una gran reforma educativa y todos los caminos regresan al origen. Necesitamos un liderazgo que tome la batuta del país, que use el Estado en toda su fuerza y que salgamos de este meollo espantoso. Si no, de lo contrario, mi querido amigo, creo que vamos camino a la desintegración. Te veo, al igual que a mí me sucede, apasionado por el tema educativo. Te invito a que veas e invito a nuestra audiencia a que busquen en YouTube Scouts Marinos Rotarios,
Esa es una labor que hemos hecho la flota rotaria y en la cual rescatamos un pueblo que se llama San Francisco del Cabo eh, y le hemos dado educación no regalada, porque ahí el tema es que justamente para crear este concepto de comunidad, las madres de familia contribuyen con lo que sería el lunch de sus hijos, cocinando en la cocina comunitaria para sus hijos. Y la verdad es que es maravilloso. Los invito a que vean San Francisco del Cabo, los Estados Marinos. La última elección nos ha puesto un mito, esto de que los millennials son los que ahora ponen presidente y son la mayor cantidad de votantes y todos los candidatos deberían de alinearse con el pensamiento millennial. ¿Es real o es un mito esta historia? A ver, yo creo que el error es querer abortar, perdón. Y yo estoy total en contra del aborto. ¿Ah? Traicionó la conciencia. Yo estoy en contra del aborto en todas sus formas. Obviamente no soy juez ni Dios para juzgar a las personas. Entiendo una situación de emergencia, entiendo, pero lamentablemente no puedo conseguir. Mire, y sabe una cosa, bueno, Schopenhauer decía que hablaba para gente de otro tiempo. Yo le aseguro que unos 100 años, no lo vamos a ver nosotros. El aborto será un recuerdo como lo fue Auschwitz, como lo es Gaza, como lo es en este momento Sudán, en África. ¿Y por qué? Porque la tecnología será tanto que ya el aborto será un acto ya de sadismo. Puedo entenderlo ahora de ignorancia o de causa, de pronto, todos pueden eso, porque la tecnología hará que usted tenga chips. Todos tendremos chips, de tal forma de que una mujer pueda ver en su celular si está fértil o no. Entonces ya abortar será algo muy raro porque no será necesario. Yo creo que en unos 200 años el aborto será recordado como una de las masacres más terribles de la humanidad. No estoy jugando a las mujeres, por si acaso. Pero bueno, mire, los millennials son un sector de la sociedad. Entonces, hay una obsesión, efectivamente. No, es que tienes que bailar en hilo dental en TikTok para que te tomen en cuenta. Tienes que, a ver, a ver, a ver. Si usted le roba a un jubilado su pensión jubilar, ¿qué va a suceder? Ese jubilado no va a pagar sus remedios, ¿ya? Y va a ser una cosa espantosa, ¿ya? Yo le pongo un ejemplo. En mi casa, hubo un tema médico de mi suegra que vive con nosotros, que es nuestra madre prácticamente. Ella es afiliada al Seguro Social. Y por esta ocasión se necesitaba un especialista. Le voy a hablar como guayaco, nos salió lama esperando el especialista. Bueno, lo decimos ver de manera privada, gracias a Jesucristo, el Señor, está perfecto. Solo era había que poner. Entonces yo dije, acabo de probar al Seguro Social, ¿qué pasaba si realmente la sospecha no era sospecha? ¿No? Entonces, si a un jubilado tú le robas su pensión jubilar, se muere, porque no toma la pastilla de la presión, literalmente. Sea usted o a mí, la gente de 60, 50, nos roban el sueldo, nuestros ingresos, nos complican porque hay que pagar tarjetas, hay que pagar comida, proveedores, etc. Si a un millennial le robas el celular, necesita un psicólogo. Pero, pero el problema no es la pensión jubilar, no es nosotros, no es el celular del millennial, es la inseguridad. Es cómo abordas el problema en cada sector de los segmentos. No voy a decir taller porque eso suena muy de marketing y yo no hago marketing, por si acaso. No creo en el marketing. Yo lo que trabajo en procesos de construcción de poder, procesos de construcción política. Yo ayudo a apuntalar procesos de construcción de poder en el buen sentido. Yo no hago marketing, yo no creo en esas cosas, no me sirven. Hay obviamente publicidad en las campañas, es necesaria, pero así no funciona una campaña. Entonces, los millennials o los jóvenes son un segmento de la sociedad que no están abstraídos ni ausentes de toda la tragedia que vive el resto de los sectores. Si usted en una calle está sin asfalto, también le afecta al milenio. Entonces el tema es cómo los problemas que afectan a todos, tú los abordas en función. La característica que sí tienen ellos es el tema de las causas. Ese es el punto que hay que analizar. Las causas, son mucho abanderar causas. Le pongo un ejemplo. Usted conoce Bernie Sanders, digamos que es el socialista del Partido Demócrata. Su mayor fortaleza son los jóvenes. Un hombre de casi 80 años. ¿Ya? Entonces, el tema son las causas. Entonces, yo lo que suelo sugerir con los jóvenes es simplemente tratar de ver de qué manera se abordan los problemas, porque son parte de la sociedad. Y minimizarlos, creer que son idiotas, que solo quieren TikTok, yo creo que es un error. Quieren que alguien abandere causas.
A veces el medio ambiente, por ejemplo, de los candidatos, ¿quiénes son expertos en medio ambiente? La señora Andrea González. González, que es una chica brillante, la que tengo aprecio, mucha admiración y cariño, tengo una amistad con ella personal y la verdad que le tengo mucho aprecio y admiración, sumado que es una mujer muy bella y muy inteligente. Y Leonidas Issa, fíjese usted, son ingenieros de medio ambiente. Y yo, por ejemplo, cuando muchos colegas, amigos, no, que es un incendiario, hermano, yo lo prefiero en la asamblea. Ahí sí lo quiero de cabeza, o sea, haciendo la danza de la lluvia, si quieres. Yo no me estoy burlando, yo creo mucho. Mi tesis doctoral es sobre el proceso de construcción del poder del movimiento indígena. ¿Ya? El Inti Raymi, así como nosotros celebramos otras cosas, aunque bueno, Colombres decía que el mestizo es un indio que no se asimila como tal, en eso creo que estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo me hago el ADN, de hecho me lo hice en Nueva York por novelería y tengo 70% indígena. Entonces, digamos que soy un indígena un poquito alto. Entonces, mi querido amigo, yo prefiero a Isa en la asamblea, 1 millón de veces, pues. Vaya, señor Isa, a la asamblea, quiero escuchar, o sea, o de candidato a presidente, cuidado que hay muchos Ecuadores. Eso es lo que a veces cometemos. Usted que conoce el Ecuador profundo, que ha recorrido toda la vida su patria, usted sabe que el hombre de Columbe, el hombre de Milagro, el hombre de Yaguache, el hombre de Ibarra, el hombre de Loja, son ecuatorianos, pero tienen una visión del mundo distinta. Entonces yo sí lo quiero ahí en la papeleta, lo quiero en la asamblea y tal vez en el poder. O sea, no es que me gustaría o me disgustaría, lo preferiría dentro de los juegos democráticos. Es bueno de Pachacuti. Pachacuti tuvo un extraordinario rol electoral, pero tuvo un pésimo ejercicio en el poder, teniendo un poder del Estado. Y eso hay que reconocerle a Lazo. Lazo reivindicó a los indígenas. Al César lo que es, claro, se llevó a Neo por delante. Esa ya es otra historia, es una cuenta entre ellos. Pero, o sea, yo soy objetivo, amigo. Yo lo que pasa es que, créame que esta situación de que el país vive, de haber traído a mi esposa de otro país, a un país que ella compara, que era de paz, y ahora esto, o sea, a mí me complica. Un hijo que no quiere hacer nada de salir de su colegio, salir es una tragedia, pues la lengua castiga, amigo. Yo veo a mis amigos españoles, venezolanos en el continente, y decía, ¿cómo alguien se puede ir de su país? Ahora lo pienso. Entonces yo sí quisiera, en este caso, medio ambiente jóvenes, 1000 veces lo quiero ver ahí en la asamblea, 1 millón de veces. 1000 veces en un ministerio, 1 millón de veces. Porque las luchas sociales, también hay que tener claridad. Vea, si no había lucha social, no había independencia, libertad de los esclavos, hijos naturales. Pero, vea, si usted ha escuchado mis entrevistas, creo que es evidente. Y mire cómo hemos mantenido con una altura infinita este lindo debate, que lo podemos hacer presencial en otro momento, tomándonos un café. Imagínese Encantado de usted, la vida. imagínese usted, yo he cuestionado al modelo neoliberal. Y es más, creo que la obra magna del neoliberalismo es el pobre derecho. Para mí es como la Mona Lisa, es como así la imprenta, el Internet, o sea, el triunfo, el éxito del capitalismo, que para mí fracasó, como lo conocemos o como lo aplicamos. Sin visión social no tiene sentido. ¿Ya? Es el pobre derecho. Pero cuestionando yo el modelo neoliberal y en los espacios hegemónicos, que yo atiendo con mucho gusto a la CNN, Coavisa, a usted, a los espacios comunitarios, indígenas, campesinos, es nuestra obligación debatir, conversar las ideas. Pero jamás yo en mi vida le he tirado una piedra a alguien, he dañado la propiedad privada, he agredido a una persona, he cerrado el tránsito. No puede desde la concepción de las ideas cuestionar al sistema. Y quizás hacerle más daño al confundir a alguien y pensar, tal vez estoy equivocado. O sea, daño en el buen sentido, que estar cerrando una calle. No podemos reducir esto a los buenos y los malos. Es que usted, como dice que Correa hizo algo bueno, es cómplice de la mafia. Oiga, yo en mi vida, mi querido amigo, usted conoce mejor que yo el sistema judicial. En mi vida he pisado juzgado. En mi vida. En mi vida he tenido un porro de marihuana en mi boca y no por eso me siento inferior o superior, porque el primer paso para combatir el narcotráfico es evitar el consumo. En Claro. mi vida he pisado una comisaría. No es que sude agua bendita, les comento. Yo todos los días, Satanás se me presenta las formas más hermosas y lucho de 24 a 24 horas para no caer en la tentación. Pero en mi vida. Entonces tenemos que ser de mentalidad más amplia. Ojalá y se vaya a la asamblea. Que ese sea el espacio para debatir. Ahí sí que se trepe sobre el curul, que yo qué sé. Pero no podemos concebir un Estado que permite, o empresarios evasores que son indiferentes a la nacional, o cerrar las vías y hacer daño a las ambulancias. Tenemos que llegar a un gran consenso. Estimados, tenemos que perdonarnos, escucharnos y ver hacia adelante. Porque, insisto, Osvaldo, tenemos casi una hora, estamos uy, sobre el perdón, tiempo. la culpa es Quisiera, suya. no, además que fantástico, déjame decirte, no tienes idea cómo he disfrutado y espero que nuestra teleaudiencia también
lo haya disfrutado. De hecho, aprovecho para darle las gracias. Son 92 grupos que nos reproducen, lo cual nos daría un alcance tentativo de 2 millones de personas en 3 continentes. Pero quisiera, para terminar, darte unos nombres, Osvaldo, y como somos muy dados a rotular a la gente, ¿qué es la primera idea que se te viene? Ah, Ejemplo, bueno, Guillermo Lazo. banquero, Genial. Rafael Correa. pasado, Lenin Moreno. cinismo, Daniel Noboa. pollo, un joven. En la costa le decimos pollo a los jóvenes, por si acaso a nuestra Sí, sí, audiencia. sí, sí, sí. Pollito, Henry Cucalón. estadista, Otto Sonnenhofen. mi amigo, mi amigo muy querido, una gran persona. Una gran persona, efectivamente. Jan Topic. Durán, igual que yo. Brisas de Santay. Mi abuela fue mucho tiempo profesora en Durán y mis tías se criaron por esa razón en Durán. Habían muy buenos amigos de la familia en Durán, cuando Durán era una isla de paz, por decirlo de alguna manera. Y para Solo le rematar, digo algo, ya has ¿perdón? hablado bastante de él, Leonidas Issa. Leonidas Issa, lucha. Tiene que moderarla, tiene que entender que el país es más grande que los páramos y que existimos sectores de las clases medias que tenemos una visión distinta y que si queremos hacer esto un movimiento étnico, un movimiento plural. Solo un comentario, yo viví 40 años viví en Durán, mi mamá vive en Durán todavía y siento mucha tristeza lo que está pasando en nuestra ciudad. Y mi abuelo, que era ferroviario, y acuérdense el centro ferroviario, acuérdense de Dara Crown, el pintor, él Claro. pinta los trenes que vuelan porque el papá de él era ferroviario y era amigo de mi abuelo. Ellos estaban instalados en Bucay. Y un hijo de mi abuelo, mi tío Carlos, muy querido, que falleció hace poco, y un hermano de él, mi tío Rafael, llegó a Durán y tiene como descendencia como 15.000 primos míos que viven en Durán. O sea, nosotros estamos muy ligados a Durán y yo a Columbe, fundamentalmente, una parroquia muy bonita del cantón Colpe. Mi querido Osvaldo, tu mensaje final. Bueno, primero mi agradecimiento, a mí me es indiferente, lo digo con respeto si nos reproducen 2 millones una persona. Yo no creo en quanti, yo creo en quali, creo en conceptos, en contenidos, en calidad, en democracia. Mi saludo a los ecuatorianos, a los migrantes, a esa clase valiente, emprendedora que siempre creyó en el país a pesar de no tener obligación y que le sigue inculcando nuestros valores en otros lugares del mundo a sus hijos. Un hijo de ecuatoriano sigue siendo ecuatoriano. Es impresionante. Yo cada vez que llegan mis primos, sobrinos, amigos, sus hijos quieren guatita, sigue, o sea, en la casa sigue la patria. España es una provincia más. Mi saludo a los migrantes, mi saludo a la democracia y bueno, esperemos en otra ocasión poder seguir debatiendo, ampliando, escuchando y Dios quiera que Marianita de Jesús, que bueno, es falso eso de que dijo que el Ecuador se iba a destruir por gobernantes porque no existía el Ecuador. Probablemente lo que dijo fue que, el reino de Quito se iba a destruir por las desastres naturales, porque ella sí vivió el terremoto, digamos, en 1797 que borró al actual Riobamba, pero sí creo que la clase política debe reverse mi mensaje final, que ojalá esté a la altura de las circunstancias. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Cuídate mucho. Igual.